Bien, volvamos a esta noticia que nos tiene a todos entusiasmados por un lado, con dudas por otro. El Instituto de Salud Pública autorizó la vacuna de Pfizer y BioNTech en mayores de 16 años. Durante las próximas semanas, 20.000 vacunas de este laboratorio llegarán a nuestro país. Sobre todo esto queremos conversar con Juan Roldán, jefe subrogante de la Agencia Nacional de Medicamentos del ISP, quien también estuvo presente en la reunión del día de ayer donde se aprobó finalmente esta vacuna. Muy buenos días, Juan. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Carla, un placer. A ver, partamos por lo que se sabe y por las garantías que se entregan con esta vacuna y después le voy a preguntar por las dudas que quedan en el camino. ¿Por qué es importante contar con esta vacuna de Pfizer? ¿Qué es lo que va a ocurrir con las personas que logren ser inoculadas? Bueno, como todos sabemos, el mundo ha estado esperando una vacuna, algún tipo de salida, ¿no es cierto?, a esta pandemia que nos tiene a todos tan afectados hace aproximadamente un año. Y el hecho ya de contar con una vacuna, además de ser un hecho extraordinario en el sentido de que pocos esperaban al principio de que en un plazo tan breve íbamos a tener ya una herramienta que nos podía permitir batallar con la enfermedad. Por otra parte, tenerlo aquí en Chile, además, es una excelente noticia. Las personas que se vacunen, en el fondo, la vacuna les va a transmitir una inmunidad contra el virus del COVID, que todavía está en investigación respecto de cuánto irá a durar esa inmunidad, pero los datos disponibles ya indican que al menos sería por un periodo que permitiría interferir con la transmisión de la enfermedad y por lo tanto igualmente permitiría controlar la pandemia. Desde ese punto de vista, esa es la principal razón por la cual, si bien los estudios aún no se han finalizado y no tenemos resultados definitivos respecto de cuál va a ser la eficacia al final que vamos a conocer y con la que vamos a relacionar esta vacuna, sí tenemos los elementos suficientes como para asegurar que va a ser un elemento positivo en el control de la pandemia. Juan, lo que entiendo cuando se habla de 52 días de inmunidad es que no se ha podido estudiar más allá. O sea, podría después demostrarse que tiene un año de inmunidad, pero el problema es que todavía no ha pasado un año. Esa es la razón para decir que hasta ahora la inmunidad chequeada es de 52 días. Exactamente, esa es la inmunidad que se ha logrado verificar hasta el momento. Recordemos que esta vacuna ha demostrado una eficacia aproximadamente del 95%, lo cual indica que de 20 personas que se vacunan, 19 logran esta inmunidad. Juan, ¿se sabe si una persona que se vacuna no se enferma o se enferma más suave, si sigue contagiando o ya no contagia más? ¿O todo eso está todavía en estudio y va a depender de cómo se vaya desarrollando cuando ya esta vacuna escale, no sé, a mayor cantidad de personas, por ejemplo? Sí, todo eso está todavía en estudio. Normalmente un estudio de esta envergadura, recordemos que hasta el momento se han reclutado más de 40.000 pacientes en varios países del mundo, tiene varios aspectos que evaluar respecto del medicamento, en este caso la vacuna que está estudiando. Lo que se ha logrado demostrar hasta el momento es que la vacuna corta la transmisión de la enfermedad en el sentido de que logra que de las personas que se vacunan, como le decía recién, de 20 personas que se vacunan, en 19 no se va a desarrollar la enfermedad. Todavía falta por demostrar, por ejemplo, que la transmisión viral sin manifestación de la enfermedad también se produce. Como también falta estudiar aspectos relativos a la eficacia en ciertos grupos de la población, ya que estos son resultados más bien sobre el total de la población y sobre el segmento de la población más numeroso, que es el de adultos sanos o con enfermedades crónicas controladas de 16 y más años. Aún falta demostrar, por ejemplo, los efectos de la vacuna en población pediátrica, en mujeres embarazadas, en algunos segmentos de población con enfermedades crónicas no controladas, por ejemplo. Claro, que por ahora van a quedar fuera de los grupos que se inoculan. La verdad es que eso va a depender de la decisión sanitaria. No existe una contraindicación explícita, digamos, o absoluta respecto de que no debieran vacunarse estas personas. Lo que se está señalando es que no existe información suficiente como para respaldar la vacunación. Pero si en algún caso en particular el médico, por ejemplo, de la persona, evalúa que esa persona está en un riesgo que excede
el riesgo que representa la vacuna para esa persona igualmente podría indicar que esa persona se vacune. Sí, es bien importante este tema porque en el fondo también da cuenta de que no vamos a poder renunciar por más que esto escale y se vacune mucha gente, no sé, por ejemplo el 2021 al distanciamiento social, al uso de la mascarilla, porque no se sabe, por ejemplo, si alguien se vacunó y está asintomático, si sigue transmitiendo el virus. Por lo tanto, eso me imagino nos va a obligar a seguir viviendo un poco de la manera en la que estamos viviendo hasta ahora, con restricciones. Exactamente, Carla, tú tienes razón. En ese sentido hay que recordar que lo que los estudios validan es la eficacia de la vacuna en un contexto controlado. Ahora, una vez que la población se empieza a vacunar, por un lado hay que seguir haciendo vigilancia de esta población para evaluar cuáles son los efectos reales sobre las personas y por otra parte vamos a tener que quedar a la espera un poco de lo que es el efecto epidemiológico sobre la pandemia, digamos. Es decir, de qué manera la transmisión de la enfermedad se va a cortar finalmente entre la población. Eso, en el fondo, vamos a tener que documentarlo con los conocimientos o los datos que podamos recoger de la experiencia de campo, a través de la campaña de vacunación y, por supuesto, todos esperamos que esto implique que hay un control mejor, más efectivo de la pandemia. Y en ese sentido cobra importancia lo que tú señalas. No se puede dejar de tener medidas preventivas en tanto no exista la demostración de que efectivamente la pandemia fue controlada. Claro, harto se ha hablado de las complejidades de esta vacuna en particular, de la de Pfizer, que tiene que quedar, por ejemplo, guardada a menos 70 grados Celsius. Se habla de cómo va a ser la logística para poder traerla a Chile, para luego repartirla y luego también para la inoculación. Esto fue una consideración ayer para dar la aprobación. Se dice que tenemos la capacidad logística. ¿Cómo va a funcionar? Desde que la vacuna sale, entiendo, desde Estados Unidos o desde Bélgica, que es donde podrían emanar las dosis que vienen a Chile. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que la vacuna llegue al brazo de la persona en buenas condiciones, no pierda su efectividad, se respete la cadena de frío? ¿Es muy complejo de verdad? Sí, exactamente. La verdad es que los detalles están más bien en el ámbito del laboratorio que trae la vacuna y del Ministerio de Salud, que es la entidad que adquiere la vacuna. Sin embargo, te puedo transparentar en base a lo que se conversó el día de ayer, de que se ha instalado una logística que permite abordar con eficacia todos estos aspectos. El laboratorio va a hacer entrega de la vacuna en centros del Plan Nacional de Inmunización, del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud ha preparado de ahí en adelante una logística que le permite tener el manejo de la vacuna en términos de oportunidad y también de sitios de almacenaje que en parte todavía están en preparación, pero que están perfectamente dentro de la planificación de cuándo va a llegar la mayor cantidad de vacunas, que no va a ser ahora tan pronto, digamos. En principio, la llegada de vacunas va a ser más bien lenta y ya posteriormente probablemente se va a acelerar durante el transcurso del próximo año. Sí, hoy día entendemos se debería entregar mayor detalle también por parte del MinSal, hay balance COVID y ahí se le va a aprovechar de preguntar al ministro de Salud cómo va a funcionar la logística. Llamó la atención el día de ayer que finalmente esta vacuna quede autorizada para mayores de 16 años y no para mayores de 18 como se creía. ¿Por qué? ¿Por qué se incluye a esta población y qué es lo que ha demostrado la vacuna en ese grupo? ¿Por qué no pensar también entonces en los niños, los que están debajo de los 16 años? Bueno, siempre la aprobación de la indicación se tiene que sustentar en la evidencia científica. Cuando se presentaron en primera instancia los antecedentes acá al Instituto de Salud Pública, lo que se sabía o lo que se tenía documentado era la efectividad de 18 años hacia arriba. Sin embargo, de manera más reciente ya se han dado a conocer resultados que incorporan el análisis de este segmento de la población que va de los 16 a 18 años. Se demostró ya que es eficaz en este grupo etario y dada la importancia que todos los grupos etarios en el fondo tienen en el perfil epidemiológico de la pandemia, se decidió incorporar inmediatamente a este segmento de la población. Los otros segmentos de la población también está previsto que puedan ir siendo incorporados en la medida en que esta evidencia vaya estando disponible.
Bien, pues Juan Roldán, jefe subrogante de la Agencia Nacional de Medicamentos del ISP, le queremos agradecer por esta entrevista. Bueno, quedan muchos días para ir resolviendo dudas y para ir ganando también en materia de confianza, para que ojalá haya mucha gente que se vacune y logremos una inmunidad colectiva, que también es uno de los objetivos con esta y con las próximas vacunas que se están estudiando para Chile. Que le vaya muy bien y que tenga un buen día.